Esta es la segunda parte de nuestro tema titulado El misterio de Dios y del Cristo. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de entender el contexto de esta enseñanza. En la primera parte de esta serie nos dimos cuenta que las Escrituras mencionan varios misterios, y la palabra misterio simplemente significa un secreto. Ahora, estos misterios o secretos están conectados con un intervalo. Pero, ¿qué es un intervalo? Es un periodo de tiempo que existe entre dos eventos generalmente de la misma naturaleza, y podemos decir que un intervalo es equivalente a una pausa. Por ejemplo, en este tiempo presente estamos viviendo en un intervalo o en una pausa entre la primera venida del Cristo y su segunda venida. Y estos misterios no solo están relacionados con este intervalo presente, sino que también están relacionados con el sonido de la séptima trompeta del libro del Apocalipsis, como lo mencionó el ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Ahora, ya explicamos en nuestra enseñanza de Apocalipsis capítulo 10 que este ángel fuerte no es nuestro Señor y Salvador Yahshua el Cristo, porque Hamashiach no es simplemente otro ángel. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 5, dice: ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo? Además, Dios no le dijo jamás a ningún ángel: yo seré su padre y él será mi hijo. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, después de haber considerado en la primera parte de esta serie el intervalo secreto entre los sufrimientos del Cristo y las glorias que le seguirían, en primera de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11, vimos también algo acerca del misterio de la ceguera espiritual en parte de la nación de Israel, en Romanos capítulo 11, verso 25. Hoy vamos a ver algo acerca de los misterios o los secretos del reino. Abran sus Biblias al buen anuncio de Mateo capítulo 13, verso 11. En este pasaje, el Señor Yahshua, el Cristo, está hablando y dice: a ustedes es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos refiriéndose a los incrédulos, a ellos no les es concedido. Y en el verso 35 de este mismo capítulo dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, pronunciaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Permítame decirles que no era ningún secreto que el reino que fue profetizado durante tanto tiempo fuera a ser rechazado, y que el rey, o sea, Hamashiach, no fuera recibido, tampoco era un secreto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y que se le quitaría la vida al Mashiach y que no recibiera el reino entonces, tampoco era un secreto, porque noten como dice en el profeta Daniel capítulo 9 verso 26. Dice: después de 62 semanas, noten esto, será cortado el Mesías y nada habrá para él. Como ven, nada de esto era un secreto. Todo era simplemente un asunto de revelación divina, porque muchas otras profecías declaran lo mismo. Pero ahora escuchen con atención esto: lo que iba a suceder con el reino durante el rechazo del Cristo, eso no fue revelado. Todo lo contrario, eso sí se mantuvo en secreto. ¿A qué me refiero? Al intervalo, en otras palabras, al tiempo secreto que transcurriría entre su primera venida y su segunda, y todas las cosas que sucederían de entre en medio. ¿Recuerdan ustedes la pregunta de los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7? Dice: estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Él les dijo: no les toca a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha puesto en su propia potestad. Como ven en este pasaje, el Cristo está a punto de partir y ser ascendido al cielo. Y luego tenemos la pregunta acerca de los tiempos y épocas. Y en la respuesta del Señor, los tiempos y las épocas se mantendrían en secreto o en un misterio. No puede haber un reino sin un rey. Por lo tanto, mientras que el rey está afuera, mientras que el rey está lejos, el reino debe de estar en suspensión, o el reino debe de estar en espera, o podemos decir, el reino fue pospuesto. Ahora miren en sus pantallas esta lista. En el número 1 tenemos el Tanaj, más conocido como el Antiguo Testamento. Ahí tenemos el reino profetizado. En el número 2 tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos, en donde tenemos el reino rechazado. En el número 3, las epístolas, donde tenemos el intervalo entre el rechazo y el futuro establecimiento del reino, que se anuncia en el número 4, en el libro del Apocalipsis. Esta es una vista general de toda la Biblia: el reino profetizado, el reino rechazado, el intervalo y el reino establecido. Otra cosa, en el número 3, en las epístolas tenemos el intervalo, pero principalmente en relación con la iglesia. Y las epístolas no nos enseñan lo que iba a suceder con el reino. Más bien, es en Mateo capítulo 13 que Adonai Yeshua, en 7 de sus parábolas, describe el transcurso del reino, desde la primera siembra de su semilla por el Hijo del Hombre, hasta el establecimiento final del trono de su gloria, y esto sin ninguna referencia a la iglesia. Y permítanme mencionar que la iglesia no es el reino, y el reino no es la iglesia. La iglesia, como acabamos de ver, no es el tema de ninguna de estas parábolas. La iglesia en sí es un secreto inequivocadamente llamado el gran misterio, en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 32. Estas parábolas de Mateo capítulo 13 se refieren al reino y se nos dice claramente por qué fueron pronunciadas y cuál era su tema, así como su propósito. Noten cómo dice en Mateo capítulo 13 versos 10 y 11. Entonces, llegándose los discípulos, le preguntaron, le preguntaron al Cristo: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes es concedido saber los misterios o los secretos del reino de los cielos, mas a ellos, a los incrédulos, a ellos no es concedido. Ahora noten lo que dicen los versos 34 y 35 de este mismo capítulo. Todo esto habló Yeshua por parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Esto se refiere al Salmo 78, verso 2, que dijo: abriré en parábolas mi boca, pronunciaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, en estas parábolas tenemos la revelación de los secretos acerca del reino de los cielos, lo que sucedería a consecuencia y después de su rechazo. Y se nos dice, como ya vimos, que estas cosas se habían mantenido en secreto a través de las edades. Además, noten que cuando el Señor Yeshua hablaba en parábolas, no hablaba para revelar los secretos a las multitudes, sino más bien para ocultarlos, y también para que sus discípulos y nosotros pudiéramos entender después. Por lo tanto, debe de estar claramente que no debemos de buscar la iglesia en estas parábolas, sino que cualquier cosa que aprendamos de ellas
debemos de distinguir entre estos secretos del reino y el gran secreto acerca del Cristo y su iglesia. Enseguida pasemos a otro misterio que mencionan las Escrituras y que también está conectado con este intervalo: el misterio de la iniquidad, que se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Noten cómo dice: porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Las Escrituras nos enseñan que el rechazo del reino conduciría en el tiempo del fin a un tiempo que el profeta Jeremías, en el capítulo 30, verso 7, llama el tiempo de la angustia de Jacob. En ese tiempo es cuando el hombre de pecado será revelado. El hombre de pecado que se menciona en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, se refiere al anticristo. Él se manifestará en su propia época señalada, pero también se nos dice que incluso ahora, o mejor dicho, desde que se dio la revelación aquí, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, que el misterio o el secreto de la iniquidad ya estaba obrando, y ahora podemos ver este propósito secreto obrando. La iniquidad se ha multiplicado, la iniquidad se ha desarrollado, incluso se puede ver en las familias, en las sociedades, en las iglesias y en todos los países. Y si alguien nos preguntara, ¿cuál es la mejor característica especial que describe nuestros tiempos? Sin duda contestaríamos: iniquidad. Esta es la obra del consejo secreto y propósito del anticristo que ha de venir. Pero ahora escuchen esto con atención, por favor. La manifestación pública del anticristo será la señal del cierre de este intervalo presente en que vivimos. Y la destrucción final del anticristo marcará y traerá el comienzo del reino de los cielos. Y en esos días se cumplirá lo que dijo el ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, donde dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, escuchen esto, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Continuaremos examinando los misterios de las Escrituras en nuestro siguiente video. Gracias por todo su soporte. Los invito a que se suscriban y que Dios los bendiga.